Y le dije, ¿miedo a qué? No, miedo a la situación. Decirle que vengan de a uno. Entonces ahí me acuerdo mucho de la escena porque nos levantamos y nos abrazamos y con eso quedó cerrado el gabinete. Y creo que en verdad me eligió porque él confiaba en el vínculo que teníamos, que fue espléndido, la verdad fue espléndido. Y me parece que muchas veces cuando se habla del rol del jefe de gabinete, y muchos recuerdan, y dicen, bueno, me parece que Alberto Fernández tenía mucho más poder que los otros, ¿eh? La verdad tenía que ver con el vínculo que uno tiene con el presidente. O sea, el jefe de gabinete depende mucho de la confianza que te brinda el presidente. Si el presidente le retasea la confianza al jefe de gabinete, sus posibilidades de desarrollo son mínimas. Cuando fue la campaña de Cristina, me plantearon Néstor y Cristina la necesidad de que yo siguiera. Yo no estaba muy de acuerdo, porque yo soy de la idea de que segundas partes nunca son buenas. Y porque además creía que Cristina tenía que hacer su propio gabinete. Pero bueno, la verdad es que me lo pidieron mucho. Y Néstor sabía cómo presionarme para pedírmelo. Y bueno, y terminé aceptando. Y la verdad es que con Cristina yo tuve una relación espléndida hasta que ocurrió lo de la resolución 125, que las conclusiones que ella sacó fueron muy distintas a las mías. Y ahí advertí como cierto cambio en ella que me llevó a decir no quiero seguir acá. El país era un disloque absoluto. Claro, mucha gente piensa que ahora se ha puesto de moda porque estamos en una etapa de maltratarlo a Kirchner. Mucha gente piensa que el país estaba ya ordenado por Duhalde y es un disparate. Sin menospreciar lo que hizo Duhalde. La Argentina era un país incendiado y Duhalde fue un extraordinario bombero. O sea, fue el tipo que apagó el incendio, pero nos dejó ruinas. Y Kirchner fue un extraordinario arquitecto que reconstruyó la casa. Hicieron falta primero el bombero y después el arquitecto. Pero decir que el país estaba en marcha es un disparate absoluto. Un disparate absoluto. El país era un país que estaba en default, tenía una deuda que representaba el 150% de su producto. Era un país que venía de una caída de su producto del 11%, con 25 puntos de desocupación, con 57 puntos de pobreza, que tenía totalmente clausurada su vínculo con los organismos internacionales de crédito, que tenía a los genocidas caminando por la calle. La verdad es que nosotros teníamos todos los días que desactivar una bomba. Todos los días. Cuando el día que nosotros asumimos, había cortes en todo el país y los cálculos que nos hacía la policía era que esos cortes eran 80.000 personas cortando calles, rutas, edificios. Ese era el país que recibimos. Entonces, nosotros tuvimos el desafío de ordenar la economía, de sacarla del default, de conseguir inversiones para devolver el empleo, de generar empleo y terminar con la pobreza, de generar la asistencia social necesaria para evitar una mayor crisis de la pobreza. Tuvimos el desafío de mejorar la calidad institucional de la justicia, tuvimos el desafío de que los genocidas rindan cuentas ante los tribunales. Yo puedo hacerte, todos los días teníamos un problema nuevo, todos los días teníamos un problema. Y no es que hubo, yo te diría que los momentos más fáciles eran con Cristina, porque precisamente con Cristina el país estaba muy ordenado, muy ordenado. Y de hecho los problemas que tuvimos con Cristina tuvieron que ver con prevenir el futuro. O sea, cuando salió la 125, la idea era, ante la crisis inminente que se venía en Estados Unidos y que iba a contagiar a Europa, y que eso era lo que prevíamos con Lustó, era ver de qué modo nos hacíamos de recursos para evitar el déficit fiscal, que hoy Cristina lo tiene en 5 puntos. Entonces, ese fue el peor problema que tuvimos, digo. Pero la verdad es que no había grandes problemas. Todo lo demás estaba muy encaminado. Yo lo que creo es que hay básicamente, en todo lo que has nombrado, lo que hay es básicamente experiencia de gestión y además una idea común del país. Digo, ninguno de nosotros piensa que un país puede funcionar sin reglas y ninguno de nosotros piensa que una economía puede funcionar sin un Estado que arbitre. Ahora, todos nosotros creemos que una cosa es que el Estado arbitre y otra cosa es que el Estado se maltrate administrativamente y se lo maltrate en su gasto
y se lo maltrate en su manejo. Y me parece que esas son cosas en común que tenemos todos, ¿no? Y que por ahí nos diferencian más de Macri, que es alguien que cree en una economía absolutamente liberada, sin intervención del Estado o con muy baja intervención del Estado, que toma algunas acciones como la estatización de los fondos de pensión o la estatización de aerolíneas como hechos malditos del gobierno que inexorablemente deberá soportar como quien traga un jarabe de mal gusto. Y también diferencias con Daniel Scioli, que más allá del cariño personal que le guardo siempre, de algún modo representa la continuidad de un modelo que, más allá de lo que declama, convive con el déficit fiscal, permite el aumento de la pobreza, y no ha logrado romper las reglas de desigualdad que existen en la sociedad, convive con el impuesto a los pobres, que es la inflación. Bueno, me parece que son como tres visiones y nosotros nos encaminamos con Sergio en esa. Hacia dónde vamos es un tema muy incierto, porque si uno revisa los 12 años de lo que podría llamar administración kirchnerista, hay tres momentos muy diferenciados. Hay un primer momento de mucho ordenamiento, de mucho rigor, donde las cosas fueron, creo yo, los saldos fueron muy positivos, que fue el tiempo de Néstor. Fueron muy positivos. Negar esto es ridículo. Sin perjuicio de que obviamente debe haber habido partes flacas, errores, que seguramente lo ha habido, pero los grandes resultados fueron resultados magníficos. Sin duda deben ser los mejores resultados que la democracia ha dado. Hubo un segundo momento de Cristina que tiene grises. Allí la economía empieza a tambalear, a teclear, pero tiene logros. Yo valoro mucho lo que Cristina hizo con la asignación universal por hijo. Valoro mucho todo lo que hizo en materia de ampliación de derechos. La muerte digna, el matrimonio igualitario, el voto joven, la identidad de género. Me parece que todo eso, que es muy fácil decirlo ahora porque convivimos con esa realidad, era muy difícil hacerlo y ella lo hizo y yo lo valoro sobremanera eso. Tiene también grises en la economía y tiene, me parece, algo que fue un muy buen debate cultural y fue una espantosa solución legislativa, que es la ley de medios. A mí me parece que la ley de medios es un debate valiosísimo, que todos sepamos que cuando leemos estamos leyendo posiciones personales por lo menos o posiciones empresarias también. Pero la solución que encontraron fue caótica. Bueno, de hecho no le sirvió para nada y de hecho la ley está virtualmente inoperativa. Con lo cual, un gran debate que había que darse se frustró por el mecanismo que eligieron, que fue hacer una ley para embromar a uno, que además no lo embromaron. Y el último mandato de Cristina, ahí debo admitir que me cuesta encontrar algo bueno. Ahí ya no encuentro nada bueno, nada bueno. Tuvo el hecho esporádico. Porque me parece que allí la decadencia del gobierno de Cristina es muy grande, muy notoria. Porque yo diría que por ahí ella tenía muchos argumentos. La medida más llamativa que tiene algo para rescatar de su gobierno fue seguramente la estatización de YPF, que a mí me parece que tenía muchos argumentos para hacerla, pero que la hizo de tal modo que a la Argentina le costó 13.000 millones de dólares.